de Dios. Shahuri Abu York de Dios, hermano. Ni pari Abu York Hatat. Hasta que me sigue cree que es bochalar. Sache que cujo. Jabenachi repetir. Uts carril la iglesia cuando coliqui cote mal. Que abre de veras que Kiko te que Kiko chorri Dios, ¿sabes? Que ya un aplauso de Catato, hermanos. Alabado Dios. Que ya un rusil que watch la directiva. Rech la comunidad de Tsucubal. Que ya un rusil que watch también la Ojomab. ¿Ya me están entendiendo? Saludo para ustedes. Impetinak Cho alahisi Cho alahis Shik Rutzig Dios Y no como loch Rutzig Rijatat Per con todo anima y también nunca lo junimos las Kiko Temal con Ojel, Chiquera Tsucubal, Ecobaral. Que van a levantar que abra Tsucubal. Quiere decir que todo Tsucubal, hermano. Que Shimban felicitar. Kulchuein Ojer hace como unos 22 años Shinul Guaral Tsucubal, pero Mahawa Rachoch Katat. Kulchue Ojer. Felicitación, Chihuahua Chalar. Chilaca a la Jiwi, que de veras, con todo Hanimá, Kakaj, la Iglesia Católica. Janipaque que ya un aplauso a la Iglesia Católica, hermano. Chosquico toco Chalal, pero con todo Hanimá y también Hasuk Umar, Rihak Aslemal, Palo Alachtios Chalal. ¿Les de acuerdo que Hasuk Umar, Rihak Aslemal? Que Hasuk Umar. O de acuerdo porque Arewarra Hawashek. Brevemente el tema. Olik un documento wikan rechri Papa Francisco. ¿Y tú isri Papa Francisco? ¿Ah? Me que hachop tu watch pero hatón are unimal lo alaj are que kiban velar. Areca Kilo, Areca Kichajij, la iglesia a nivel del mundo. Le que ya un aplauso al Papa Francisco. Quítale Nusir, ¿verdad? Quita bien el Nusir. Muy bien. Ritema que man desarrollar Kamik. Kubir Guarar y Papa Francisco, ¿dónde están los hijos? ¿Shita Wachelat? Se Kubir Pakasir. Jarek Owi Recalcuar. La calcuar, la litoma a la bonca, Chindruk Owi que corre peligro, cosa. La kuk nimak o chiquela calab. Chiquela calab. Porque el que ya nimak tak tataib, nimak tak kananib, ha, ya vergüenza we cogelik a la línea de Dios. Ishibarre wechalar. Oma kishibaltak kisharis. Huya nima mamchik ekochu hi ekochi alib atzib ekochi tal umam ekochi tal ushikin kochao shejera pelutiminit y todavía cuya jumal kutbal chikorarashek ishibal wechalar. La kishibal makisa is catequista. Ishibal wechalar. Llama takalta chinchuein. Pauete quita es Miguel Shiloh Velázquez, Richa,
o ship rishokilcha, o ship ukulacha, la kinichaber, ¿sí? Kinichaber, que no pues, hasachema kinichaber, porque tajenki ya mal ejemplo. Vaya, le que van a respetar la litomap, le que van a respetar la labón, si wema kisuk uman rikikas leman, le que van a respetar. Ay chula la jinalila, ay Dios kim irchelenuk ojol, ay Dios areku ochich, bonita chewalip, porque valgalán, ay canimanik kimwilo, kim irchelnuk ojol, ay pone jewarnuk ojol, pero su carajo y la huechalal, gloria a Dios hermano, que es que contigo huechalal. ¿Por qué jecube juntatre? ¿Ah? ¿A qué catar kinali ros? O sea, dali ros, ¿a qué catar? Porque bonito. Rupa pa ubanon ejemplar, ¿cosari? A Dios upishipan, utse walip, utse kalibats, bonito, chule, ¿cosari? Pero, güey, mal ejemplo. Sakibihish. Cubierno hol papa, que tal kinali ambrosia, chue, es que kiwa chinelira ambrosia, la tal, no, la kinalila, Dios cuilo Dios, mal ejemplo, no, mijo, se sucucho un hombre, cochari, che, huechalal, si te huechalal, la corazón ri Papa Francisco Cubij, ¿dónde están los hijos? Jarek owiri walkwalchi, kacha ochcha ke ochtat ochnan, vaya. Capele Katema, breve que cabanche, que caricó en 1 de Samuel, rico que Biblia, y también que acaban de invitar a la PON, que epa Nimalach Timinit, ubi Estados Unidos. Que Cosquiswa Huachanil, ¿verdad? Sí, aquí está Miguel Shiloh Velázquez, muy conocido a nivel nacional. Sí. Cubij, 1 de Samuel, capítulo 16, tomado del verso 12. Que Gasigij Parubi, Jinimalach Dios, que Jabij Conogel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé Dios le dijo, levántate, conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Yahvé Dios permaneció sobre él. Y es David. Palabra de Dios. Se llama que haya un aplauso a la palabra de Dios. Pero que haya cale jagap. O colik pa juni marasquito temal kamik. La comunidad de Tzucubal
Kakikotik chori Dios. Amén. La kishkikotik wachalar. Entonces, cogeruk lejatema. Olik juntat. Olik jun papá. Había un padre de familia. La mashuhachta conocer, riral cual. Mashuhachta conocer. Ejeni paru kohol wa un khatat kubir la vil más arriba, kuban declarar, es 7 ruk ohol. Y ya 6 su takbik. Ya 6 su takbik. Hachin Chuwach ri Samuel. Irma shutak tubik. Como que la shuku. Fíjese pues un papá. La shuku. Y hachin ri shuku. Que cubrir la Biblia el menor. Richip. Cochache, ¿verdad que se que Richip. Inchip. Qué bonito. Rajau todo ruleu, rajau rija, rajau rirachoch, chip, are masca no así cuachalas, ¿verdad? Porque también chip, última cosecha de mi papá. La log de chip cuachalas, la jeca banchina wala, gelapa no timinitimo mostenango, log de chip, ay Dios y no mamá, chul wingwal. Ulke peor inala. Ay Dios. Dios cada rato kuyanutsum. Ya viste cómo yo voy a hablar. Chule que igual. Último. Richie. Convierte el menor. Ay, ahí está. Fíjese pues. Shuhachri 6. Shuri wakib. Shuhacho. Shuyaka la gente. Pero Dios subir ser Samuel. Chatzonoch exigí el último, el hijo de él. Mire qué bonito. Muy bien. Tal vez Samuel me shukoch tu watch. No se animó, pero Dios subir Jesse, Majoseta Jesse, Rubir Riki Papá, Jalapon Tajalapon Ri. Jesse manda a buscar y a traer tu hijo menor. Serio. Le coca chorri Dios. Le comode que jacu algo chorri Dios. Ma, no, cota moda. Porque Dios cariló conocer. Rico parrani marachi. Rico banrachi. Pune kumirachi paku ilkimano. Makin rilter kapatre. Makin rilter catequista, makin rilter nukulah, uswag nuku wibni hunkilowik, pero coleg un Dios tajin que tu calle, hermano. Que ya gloria ser Dios en esta noche, hermano. Entonces, está bien lucir Dios. Que también mi mensaje, hermanos. Que te parir katat Jesse subir. Entonces aquí en Suku. Su van a llamar. Era David, el rey David, muy conocido en la Biblia. Chopanik, el último, topado inhalá. Cubrir la Biblia, chitampe alitomab. Casquita bien. Mandó Jesse a buscar a su hijo menor
Era rubio. ¡Qué bonito, hermano! Era rubio, tenía lindos ojos, buena presencia aquí también. Sí, primero, ¿qué dice? Lindos ojos, puro osiaquinala. ¿Sé que viajé se va a charlar el tema? Por algo. Por algo que yo gente huirquinala vi. ¿Cuál es tomar que yo gente? Ay, la quina lijuana, su banque, su tocle no novio, juno novio. Cabine. Nada. Mira que te bonito. Buena presencia. Ojos preciosos. Rubio. Le vamos a preguntar a los hermanos de Zumpano, ¿qué quiere decir rubio? ¿Qué es rubio? Cancha, chitanta. Cancha. Rubo, ospurubo, osiaje, ¿cuál es? Chulada de joven. Y ru papá, rutat, chukuna, masuyata, macarastas, cojachuas, Dios, pero Dios, susú, Dios, rilo, que de veras este joven tan lindo para servir a Dios. Amén. Denle el aplauso al Señor. Dios, este joven, arewaki no van a servir, arewaki no chacuj, arewaki no pataní. Amén, hermanos. Hoy tiempo Jecuban la llamada. Dios que suchabej alitomap, Dios que suchabej alabón, para que van a servir, para que kishok parichak dentro de Dios y dentro de la Iglesia Católica. Cuéntale a Dios. Litorgisco mi Ripapa Juan Pablo II, descanse en paz, hermano. Subir Ripapa Juan Pablo II. Los jóvenes es la esperanza de la Iglesia. Cuéntale a Dios. Ishikishokik, Ishkiyuk Aslemal, la Iglesia Católica, hermano. Yarje, le Catatri, a Jacobek, Miguel Shiloh, Jacobek, Subijun Catatue por San Marcos, Jacobek, Hinchache, Hedom, hermano Miguel, Riverin, Kimberin, Puchi, Ricoch. Yo me voy con la boca del tigre que se... No, hermanos católicos, mapuchita, cojo, sino que cohbec, lurijatat, cogubi, reino de Dios. Amén. Esa es Areguá que van a procurar. ¿Cómo se llama? El reino de Dios. Que van a procurar. Que cojo, hermano. Es cierto colik pojón que percacas le mal, que pruebas, que lucha, que van a criticar a Ali, que van a criticar a Alá, que van a criticar ni Malachmam, pero me que callata pa cuenta, haré Dios, y haré que van a servir, Dios, con toda la ánima. Quiero aplausos, hermanos. Y después subir Dios. Riyabe Dios subir chile. Samuel. Chabana ungir. Inala. Arela inshin chabeh. Esa es la llamada de Dios, jóvenes. Riish kishu chabeh Dios. Y Dios kishu chabeh. Con una palabra
excelente que charmusipche o pakashlanzig excelente tanoch numi al tanoch ahora la bonca mic majete chica kibir chiquelita caldita adiós mi vida que chachilare huachala Dios es diferente. Rich Awen Cubancha, hermanos. Ahora que me quita que te ver si es bonito. Adiós, mi amor. Aquí está tu cielo. Cuco Ripchi cielo. ¿Será que es cierto cielo con una no? Cielo, Huecuban Blue voluntario Dios sí merece comer. Aquí está tu cielo, porque el cielo es lindo, el cielo es color celeste, pero huetajica va un voluntario Dios, pero huatcolic en las cosas malas, más cielo está hermano. Cuéntale a Dios. Hermanos, breve porque ya se va la hora. Vamos a ver. Romanos. Alabado Dios. ¿Qué vamos a hacer más? Jalipa que quiera un aplauso. Roma Mari Jesús. Sarubiru Mari Jesús. ¿Ah? María, Madre de Dios. Madre de la iglesia, Hachina de la iglesia, conocer Ishish Owera también. Está bien, Wachalar. Romanos capítulo 1, tomado del 29. Aregua una enfermedad a la juventud. Permachuta la juventud también como yatat o rihabchek hermano sakchikajolón sakchikismachi la corrismachik isik cuidar también puchirico. Pero cabana cachagir. Arewa huyabil chiquera la bonca mic. Cabanan pele. Romanos capítulo 1 verso 29. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia, maldad, rebosan de envidia, crímenes, peleas, engañosos, mala fe, chismes, calumnias, desafía ante Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Wajuntema wa mashakita no komolo kakata chike a warals sonoshwi. Pero me yata culpa chiquela la catequista. Es que arreglarse saber. Es que saber con quitat Miguel Shiloh Velázquez. No, me quitata cachalal kibuechalal. Gloria a Dios, amén. ¿Sí? La va a autorizar. Te saca como una utón le tema. Tan peri. Hacer subir la última leyenda. Está hablando de los jóvenes malos que no respeten a sus padres. La que culo mata Juan, que culo mata Jek.
Tal vez Guaral en Sucubal no, pero en otras comunidades, patak otros timinit, que culo matajek. Cualito map kamik, me llama que antes de respetar quitat kinal. Rinan kubek ali. Chamo la gente manoja casi. Se chama que la mama. Mate tan la mate kila, tajen que will no novela. Tajen su novela. No, hombre, chapanato, hombre, chinato, ople cocina, ya capera a papa, que acaban de preparar que acaban de preparar que no comida. Si no, mamá, que manda a molestar. Que huele en una novela. Hasta Juvenuache le rajan. Dios mío, por Dios. Acá paro, mamá, hasta buena pues, mija. Chetsu bien y capirchue, jaca canajwi. Le dio oportunidad. Le dio oportunidad. Está bueno pues, mijo, mira tu novela. Ahí me decís cómo va a quedar. Le dio oportunidad. No, hombre. Aquí está, ¿eh? Alabón camik. Llama que carta chiqueta. ¿Qué cuál alabón? Llama que carta chiqueta kunik. Cubrirle papá chique en un cojolo. Checamuna la patán. Checamuna la colop. Que careja así, hombre. No, papá. Es que voy a ir en cocina. Está buena pues. Ay Dios le tat, ya no solo que ya va noche avanzar, ¿verdad? Ya anima katachek, lucani no sí. Ay Señor, por Dios, si tan perico es la palabra de Dios. Jóvenes rebeldes y cubrir el más duro para la juventud. Si tan pe alapón, alitoma, por favor, casquito. El orgullo. La que con lo mata a chalar. Ah, que con le tajico chalar. Chirroc. Dios. Y si mal chalar. Y ojalá que en la iglesia del Señor Lihuetanque Huacatios, ubi católica, arespa no fundar Cristo. Lihuetano mi huetanta. El fundador de la iglesia católica es Cristo. Y chirroc, cosa chumal, macuma gesta, huechelar. Alabado a Dios, sí también. Cuidado de no caer en esos pecados. Ay, quinta jalapón que me... para que vine así, que van la cacha, que van con los tatuajes, cacha, cucochita, cosa chiri, ¿sabes? Cuco, putucum, nojisaj, tatuaje chuchiro, mushus, muchalar. Ay, lino mushus, canas, en médica, ¿cómo lo cabrón? Ir chiri llena de todo. Triste. Y lo malo, rapapá, buene catequista. Rapapá, buene ministro de comunión. Tajenca van a quitar la honradez de tu papá. Se tampe como es la Biblia. Rapapá, a Dios y la mamá. Buene equipo de oración. Chula la mamá. ¿Cómo van a visitar yo a Bip? En el nombre del Padre. A Dios para la sanidad. Y rap chirroc. Pero no. Me como esta guachalar. Me como esta. Que no caigamos es. Hazar sube. El orgullo. Me gusta el orgullo guachalar. Utsla ka ko cuenta que había por ser.
Calidad. Chaco una tenis de 400 quetzales por algo. Mareta Katsukurinta a 60 quetzal, Hachalal, Kakojo, y Chirka Huesara a calcetín, Jesús. Ay Dios Rusok, Ru Jesús. Ay Bila, ridioso yo voy a mandar mi hijo. El que cree en él no se pierde, mas tenga vida eterna. Que levanten la mano los que de veras ama a Cristo Jesús, hermano. Que vas con toda la guanima, que van a servir con toda la guanima. Que te hombre. Cuéntale a Dios. Usko Halik. Arewarra Hawashik. Cheria papá. Arewarra Hawashik será mamá. Y Arewarra Hawashik. Chajeo en la iglesia católica Huachalal. Chito Huachalal. Cumbia. Huete Kibki. Coala Ponca Biwachan. Esa es pura. Que echa Huachalal. Harshe Kimala Hum Kimanyla a la Ponchi. ¿Sabes ser cubrir un sigri? Huachalal catequista. Ser cubrir que mata a ser cubrir. ¿Sabes ser cubrir, chica? Ser cubrir, ¿sabes? ¿Qué kiwa? Ir con kimanya kamik, harshe kisik auriche. Champula gamda, ¿qué quiere a la pone? ¿Qué tal vos? ¿Qué te pare? La gela o ger Huachalal. No. Dios Huachalatat. Que ochil shinke in Huachalal. Dios cornu papar nutillo. Dios que kiwaribe. Sakerekti yokincha. Dios cuyaru bendición. Por eso yo estoy bendecido. Nada menos predica la palabra de Dios. Kinkamiru Siejatat a nivel nacional y afuera del país. Estoy bendecido. Que ya te quina, yo solo ti, es una bendición de Dios. Pero Hawish Pewi, Shashinni Manik, Shinni Mahrinu Papa, Shinni Mahrinu Mama. Dios kuhuta weshuch Huachalal Ali wekawah kaban gozar a Casremal. Ya van a respetar a papá, ya van a respetar a Dios. Alá wekaban respetar a wekawah kaban disfrutar a Casremal chulew. Ya van a respetar a papá. Punes a costar un cojón, pero a papá. Por Dios. El orgullo no sirve. El orgullo. Shuman Junalá Gela también orgulloso. Es que está bien, porque hay que acabar de terminar la Sijatá. Porque Guaral en la parroquia de Nahuela hay norma. No toin porque inulina Guaral. 10 en punto, 10 y cuarto, norma de la parroquia. Y que hay que acabar de respetar. Que acabar de respetar. Acabar de respetar, Huachalal. El orgullo. Shuman Junalá. Mama, pues camina, scanru papá, shuru mama chicaslik. Shekala kanok tajemo, pobre, ¿verdad? Subir quien la cheru mama. Quien waj in quien lo hila akas. Katsukla, kila. Qué bonita, está bonita la idea. Y cuando canimar in ak, kakayihla, kalok humpot leche. Que lo ujla, chacherquino mamá, está bonita la idea, para mí está bonito. Es un apoyo que le da a la mamá, ¿verdad? Ah, está bueno que use igual, use igual. Sulo canquila, ah, calita. Que se claman, está un kiwitla al momento, en ese tiempo, cuando el comisionado militar,
Kamik ya me gota chica. Ojere con comisionado militar de Aguachalal. Que chapta clalabón al servicio, al cuartel. Shepele comisionado militar. Que chapta inala. Que Kamik. Calidad de muchachos. Como se van a examinar. Bueno para servir la patria. Para soldados. Muy bien. Copisui. Yaru patrón. Capubusus como vi. Ligüilón le sola. Pero más galán que chile que pantalón. Pero la labón camik. Ligüilón que pantalón la labón camik. Injehualil y no ruedo. Saber ser que van chubanik chile que coja. Y rincachaj injehualil. Quilta se paga chalar. Y lita calita bab chulo bueno novia. Bonita la rocha jebali. Voy a hablar sobre el orgullo. Chapix, Canal Campa Cuartel. A los 8 meses, fíjense, a los 8 meses. Chuwachrare, Shusach, Katzich. El orgullo. Y rumamá maretanta que Katzijón pa Kashlancich. Solo pa Katzich. Aspete que el orgullo. Buenas tardes, mamá. Mamá. Ya me cubierta, mamá, ya no. Como que Shusach, en 8 meses, ¿creen ustedes? No, hombre, es puro orgullo. Buenas tardes, mamá. Tu mamá, saca igual. Buenas tardes. Aguas, ¿verdad? Nada menos, mamá, aguas. Que toma ese mensaje va para ustedes. Chishni manajo, hombre. Catecarile y la shulokano, pero como lo macarili, cuya que sin lugar que na guaja, cachile. Muy bien. Mamá, ¿qué animales? Areslo ocano. ¿Creen ustedes, hermano? Saquen conclusión. Si voy a sacar conclusión. Él compró y después, ¿qué animal es? Allah, que chagualo, casari, ajlashalo, cano, como shnimari, como. Yo lo conozco ese animal. El orgullo, hermano, nunca es bueno. Se acercó a saber qué animal es. Y le expete como que tionik. Spele Nan que no te la reta mi cuesela. El orgullo no es bueno. Mis brutzir ricatat kubich palo alach Dios alach wuch kubich chiri huachalal alabon alitomab. En ningún orgulloso entrará al reino de los cielos. Cuéntale a Dios. ¿Qué van a quitar? Ser subir ricatat de Jesús. Si van a aprender, van a contar que con chihuach manso y humilde de corazón. Areguarra hawashik chahawachalal. Alabón, alitomab, impetinach, chuhachik, rusirjatat, huachalal, tal vez con momento casquetajik, pero kuhutsirik huachalal, porque la palabra es alimento para el cuerpo. Alabado Dios. Liton ish huachalal, rutsirri Dios, más cap, más que la miel que echa la palabra. Cuando alaba a Dios, hermano, hasta que quiló, y a veces para Semana Santa, quien lo rimiel, que me dice, ay Dios, quien subo verle no apuechelar, ponemos un chajón, quien subo verle, porque la miel es sabroso y cubrir la palabra es más dulce que la miel. Oh, dichoso huachelar, haré cabanar mayij, haré cabanar ito op. Cabana buscas más de Dios. Por favor,
Y ya casi la que van a terminar. Alito Map, bonito, Huachalal, por Dios. Si van a respetar a mi papá, quitó Cubir, respeten a su papá. Y Cubir, Utzla, Huachalal, que me dejan chiqueli y papá, toda la directiva, me que van a prohibir el matrimonio. O tanto me jalí, no me hablan, que es colita. O Cubir, ritache, no cojol. Cojol, nada, que gusta, nada. Ah, pero güey, listo, no cojol. Y se escuché su cojla la mamá. ¿Verdad? Hay que los jóvenes son estudiados. Sí, yo sé que están estudiados. Aparte del estudio, saber es lindo, pero aparte es el respeto. ¿Verdad? Aparte es el respeto. Muy bien, hermano. Pero si van a cumplir. Harina la hueco vieja, yo te amo, está bueno. ¿De veras me querés? Quizás el quinina la. Él no es su novio, ¿o qué? ¿Me querés? Sí, vaya. Pero me vas a ir a pedir. ¿Qué día vas a ir a pedirme? Tengo papá y mamá. Ya acostar mi papá, pero yo respeto. Por algo, mujer. Por algo que Nalico van a cuidar su vida. Pero venite, mamá. Venite. ¿Quién va a quien se jola buque? Que se ta lechaj, que la. ¿Amor sincero ese? ¡No! El amor sincero. Quien se jola en la puerta de la casa de papá, de la muchacha. Eso sí, amor y no, sí, estoy ahí. Pero no, ay, capela, papá, capela, mamá. Mejor que se te leche, que se jola. Ese no es amor sincero, ese es violación, ¿quieres ver? Y la violación es penal ante la ley. Amor, qué precioso, de veras, por Dios. Si me hincha el nuculaje, yo, por Dios, te amo que se me lleva. Cuando Chihuiloso opele calle, in tuyulik, sok opele calle. Dios, in tuyulik sin guarda. Calidad para andar. Chulo el camino. Liwilor como doña Florinda che Girafals. Girafals y Wilor, ¿verdad? Y Soria. No quieras uno tu tacita de café. Ay, no sea molesto. Lindo el amor, por Dios, hombre, pero con respeto. La Dios intención con el matrimonio. Dios yo una el matrimonio. Y Dios su viejo no se puede vivir la mujer sola, ni el hombre. Esa es promesa, pero con orden. Pero capela, haspe no me alce. Haspe no me alce. ¡Leticia! Capelena su corre, Jamiar. Huele copa tujes. Leticia, nada. Ni patuj, ni pujulac, ni nada. Que te cutó, ya está, ya. Acerca que vi los demás. Chihuilácula católica. Chihuilácula que escucha Chihuilácula ejemplo. Ilutat, celebrador. Ay, Señor. Lutat, ministro de comunión. Ay, Señor, por Dios. Que te mareó. La buena noche de Sanarachi. Te merece porque no has corregido. Por favor, no caer en las cosas. Noviazgo está bueno. Que todo le gusta, bueno, 8 huechos. Querés la papá, está la gentata. Si un papá bueno, está la gentata. Estoy choco paja. Atculchi para rechazar. Il kinali también.
pero con alegría, con gozo, por Dios. Shekulinu mi arrin, bendito Dios. Y no como los ve de la comunidad, si van a predicar, ¿verdad, hermano? A las 4:30 si van a terminar de predicar, sin tanto objeto que me le común, ven a sacarle carros sin pedec, coge a Wuk, que es miembro de la iglesia, inquitarrenen. Sí, miembro de la iglesia, el hermano Teodoro, ella es anciano de la iglesia. Buenos hermanos. Dios, por Dios. Quieren buena vida. Buena vida, qué precioso, por Dios. El matrimonio es lindo. Nada. Pero ¿qué no? Tat que quiere. Ay, Dios, chabueno cojol. Dios, chabueno cojol. Como Kawik Shaya Cuenche, Magnu Rajil, Magnu Senta, Usra Shabuela Carla Kina Ushakil, Usra Nicojol. Vieja alcahueta. Por Dios. No, hombre, quisiera escuchar. Quitar chico, mejor gente capaz de celebrar que perpatria Dios, matrimonio chulo, Dios mío. Cubirle patria, chiquinale, ucojole payuco, chache, levante la vela, que ya, muy bien, dale un beso, que te voy a Dios, ven. Me chata rico que wari, no sé qué rico. Pero con gozo, capele tat, que tiene abuela, uchla martios, que cerca tiene la, que ya, hulu Pepsi Cola, que ya. Cubirche la luma, marquinali, que la, que tiene ser abuela, que tiene la mamá, que ya, ya hulu picola, que ya, me que cuenta chubisix Pepsi Cola, hulu picola, que ya, quiere decir pico. Hermanos, la palabra que van a corregir a lo bueno. Ahora el mundo que van a ofrecer sin fin de cosas, pero el que van a ofrecer el mundo, me refiero al enemigo, el que van a ofrecer es fracaso. Es fracaso de la vida. Hermanos, chibanarito por ocolik, parutios catat. Principalmente acción católica. Qué bonita acción. ¿Qué quiere decir la palabra acción? Rápido. Muy bien, rápido. Y otro grupo, colic, renovación. Nada menos renovación. ¿Qué quiere decir renovación? Renovado, cambio de actitud. ¿Y dónde cambia de actitud? De que un miembro, renovación que yo, 4 caminos, ¿cuál de los 4? Será mejor, al renovar será mejor. No me llama, que llama Kubajirte Chikuchalar. Areja van a cantar Wekawaj, Rawanima, van a cantar, Riacha van a cantar himnos a Dios, amén. Qué alegrías cuando vamos a la casa del Señor. ¡Vamos! Todos. Jerusalén fundada. Qué precioso, por Dios. Chita, qué alegrías cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegrías cuando me voy a la cantina. No, como gritar. Cabanarito, areja yo, rutzig Dios, y cayó Casleman. Dios para Janima. ¿Les de acuerdo? Que hable de acuerdo. Haré que cayó Dios
Parcacas le mal. Costa aquí con Ojel. Ya un momento. Li wilon in wal nawala. Nimri ni malach ni manik. Wilon. Gelapan no timinit in Ojer. Wakamiku lalapon tal vez ya no, pero Ojer. Chir shinku ikrin. Chir que khatih insin qawa. Tikhtak insin qawa. Rinan, rinumama. Tuyulik. Lukriskup. Ritat. Tuyulik berkinuten. Tikhtak sin qawa. Kibero rinu papa. Dios chenua papa. Nikohol, que bonito. Dios chenua mama. Igual, que chula. Ecorwachal. Dios, Dios chenua. Que bonito. Pechilejun. Areje kamanache katatu chani wachalal. Dios chela. Chela. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Kiwak es escoger Dios. La kiwak es escoger Dios. Qué bonito le numeal, qué bonito le nucohol. Qué precioso, hermano. Jamal que os en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios chelatat. Yo chela un momento. Sihon la kuktat. Chintola. Chuchakushik le lokalachzichla. Chochatzich. Utzalachzich vitzichlata. Arewa kuya ni malaki kotemal pernu wanima. Pernu kaslemal. Arewa kinuto. Chikichakishik linukohol. Chikichakishik linumial. Tachintola. Quinta parvila, Señor. Chintola, mi Dios. Chevana le ungir. Le nukohol. Chevana le ungir le numial. Como es para la ungir. Rey David. Por eso, Rey David, suban vencer ese hombre que se llama Goliat, porque estaba ungido por el Espíritu de Dios. Y que os camictat, os manón la bendecir, os manón la ungir por medio Rushla Michel, el Espíritu Santo, cuando es jamajij, cuando es jaman recibir, Rijajasana, para Dios católica, Señor, por medio de nuestro bautismo, recibimos el Espíritu Santo, Dios será mi Dios, por medio de la primera comunión, van a recibir el cuerpo y beber tu sangre, mi Dios. Por medio de la confirmación, Kochkikotikta, van a confirmar, Señor. Te voy a con Ojel, principalmente la Labón, Alitomap, que van a bendecir, como van a bendecir el Rey David, con ese gran poder del Espíritu Santo. Arejeban el siquiera al cual me cagachtas que el te malo, me cagachtas, me que vinte para un ejum, sino que viene para donde que chupchutik, yo soy la luz del mundo. El que anda en esa luz no se pierde ni andará en tiniebla. Dios se la da. También que Nan, mamá, Madre de Dios, Santísima Madre, María, Chawela Pachawi, como es en la boda de Caná,
interceda por nosotros. Madre, como lo hiciste en la boda de Caná, yo no voy a poder, pero yo voy a decir a mi hijo que sí que lo haga. Señor Jesús, por favor, ya la más su caslemal común, su cubal, ya la más que caslemal que chugab, chi shokhib, chi tataib, achihab, alabon, alitomab, ya la más que chugab tat, ya la más. Porque que jamano juutzelach chak para Dios, que jamás juutzelach chak en la iglesia católica, que van a bendecir todos los catequistas, la directiva, que van a bendecir el coro invitado. Bendícelo, Señor Jesús. Con él, yo van a ayudar. Huelek olik cachalal de otra congregación. Os que van a cuerpar guachanín, chete huechuhla también tat. Shoch cachalal kip con él, Señor. Arewa shilinzihoch. Arewa nuk amolok, parta de la parroquia Santiago el Mayor, Momostenango. En nombre de Padre José, Padre Martín, Dios, Chela Padre, Arewa Shilecha Chakarzi.